Las leyes de Carlos, clase 23. La práctica es superior a la teoría. 21 de marzo del 2019, Lurín, Perú. Buenos días. Bien, en el video anterior acerca de las equivalencias cabalísticas, me tocó un error, cometí un error. El error fue que dije que la teoría era superior a la práctica. Y cuando no es así, ¿no? Que el Talmud dice que la teoría es superior a la práctica, así me equivoqué. Dije, lo que pasa es que lo que debe decir es la práctica es superior a la teoría. Entonces, eso es lo que quiero rectificar, que la vez pasada dije, ¿no?, en el video anterior, y ahora lo rectifico diciendo que la práctica es superior a la teoría. Eso lo dice en el Talmud, en el Tratado de Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 17, y que la meta del estudio es el cumplimiento. Por lo tanto, la práctica es superior a la teoría. La meta del estudio es el cumplimiento. Entonces, si nosotros tenemos que la meta del estudio es el cumplimiento del estudio, de lo que se está estudiando, entonces la práctica es superior a la teoría. Claro, entonces si nosotros vemos por un lado la teoría y por otro lado la práctica, ¿no?, lo ideal sería tener los dos. Pero hay unos que se fanatizan por la teoría, desarrollan fórmulas, desarrollan principios y ven con desprecio, ¿no?, a los prácticos. Y hay prácticos que ven que se especializan en la práctica, y la práctica les habla de tal forma, en un lenguaje tal que ellos se sienten sublimizados y desprecian a los teóricos. Entonces hay desprecio de parte de los teóricos y hay desprecio de parte de los prácticos. Se cuenta una historia de que Henry Ford, cuando iba a construir el motor de varios cilindros, 4 cilindros, en esa época no sé, los ingenieros decían que no se podía armar un motor de más de 2 cilindros porque se quebraba el monobloc que contenía los cilindros, ¿no? Entonces Henry Ford consultó con uno de sus ayudantes, con el barredor, ¿no?, con el que hacía los servicios de barrer el piso, recoger la basura, y él le dijo que le aseveró, ¿no?, el barredor le dijo de que sí se podía, ¿no?, hacer un monobloc con varios cilindros y que no se iba a rajar. Mientras que los ingenieros decían que sí, que no se puede, ¿no? Entonces el Henry Ford vio que este obrero, ¿no?, este barredor, tenía buena lógica. Mientras que la escuela de la ingeniería mecánica en aquel entonces decía que no se puede. Sin embargo, el barredor, el obrero de servicios, el sirviente le dijo de que sí se podía, pero había que hacer canales de refrigeración, y que todo el problema está en los moldes, ¿no?, en la moldería. Y así lo hicieron, ¿no? Y lo intentaron hasta el modelo T, o sea, A, B, C, H, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. El modelo T recién funcionó, no se quebró. Entonces tenía razón, ¿no?, la intuición de Henry Ford y la de ese barredor, ¿no?, que muchas veces los prácticos se guían por corazonadas que finalmente son correctas, ¿no? Todo está en utilizar técnicas para hacer realidad estos enunciados.
Mientras que los teóricos, los ingenieros decían que no se puede, sí se pudo. Y muchas veces vamos a encontrar, ¿no?, en la historia de la ingeniería que muchísimas obras que se consideran imposibles por la tecnología de las épocas se llegaron a hacer. Y se llegó más allá que la ingeniería. Entonces, sin embargo, los ingenieros, sustentándose en su sagrada teoría, decían que era imposible. Sin embargo, sí era posible. Entonces, yo también, como soy aficionado a la física, he chocado con muchos ingenieros y físicos y les he dicho que tales cosas se pueden hacer y ellos dicen que no se puede. Yo les digo que sí se puede, guiado por la corazonada, por la intuición que tengo de encontrar respuestas más allá del intelecto. Y ellos al final han tenido que darme la razón, porque se han hecho muchas cosas que se consideraban imposibles, ¿no? Y existen cosas que se consideran imposibles por la ingeniería, como es la antigravitación. Entonces, también hay una serie de choques entre ingenieros y técnicos. Por ejemplo, los ingenieros de la UNI son muy teóricos aquí en el Perú y en todo el mundo. Son muy teóricos, en cambio los técnicos son más prácticos. Y hacen de la práctica una manera de ciencia empírica que escalona y llega a superar al teórico. Y también hay de destacar ciertos teóricos que han llegado a grandes descubrimientos, ¿no? Entonces, a mí me consultaron en una oportunidad que yo cuál consideraba superior, la práctica o la teoría. Entonces yo les dije a los catedráticos de que la teoría y la práctica son dos caras de una misma moneda. Y se quedaron cavilando, ¿no? Porque en realidad esos catedráticos viven de la teoría en este país, mientras que los técnicos viven de la práctica. Viven de la práctica, viven de la teoría, significa que eso es dinero, que eso es una manera para ganarse sustento. Entonces eso es una moneda. Entonces, ¿cuáles son las dos caras de la moneda en este caso? La teoría y la práctica. De eso se vive. Por la teoría cobran monedas, por la práctica cobran monedas. Esa fue mi respuesta, ¿no? La teoría y la práctica son dos caras de una misma moneda. Esa es la conclusión que yo tuve hace aproximadamente 35 años. Estoy hablando de cuando tenía aproximadamente 25 años. Sí, pues, hace 35 años yo di esa ley en la economía. Ahora, muchas leyes que yo he dado están dispersas y no han sido recapituladas ni han sido escritas, pero hay algunos testigos de que las he manifestado en diferentes estadios de mi existencia. Bueno, aparte de ese relato, también es interesante decir de que en el Talmud, ¿no?, que es el libro inapelable, el libro de libros que habla de la Torah oral, porque hay dos Torahs, la Torah escrita y la Torah oral, que recibió Moisés en el monte Sinaí. La Torah escrita es el cuerpo prácticamente de la Torah, y la Torah oral el alma de la Torah, la explicación de la Torah. Y todo eso ha sido dado oralmente. Fue recopilado en aproximadamente 22 tomos que recopilan los 63 tratados del Talmud. Sin embargo, dicen que eso fue una décima parte aproximadamente de todo lo que realmente se sabía. Pero para que no quede perdido ese conocimiento oral, lo escribieron después de la invasión, de la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos. Con autorización divina se escribió, y al leer la Torah, el Talmud, pues, que es prácticamente la explicación de la Torah oral, es maravilloso. Se encuentran ahí muchísimos secretos. Los cristianos no tienen la Torah oral. Ellos solo usan la Torah escrita, que no tiene forma de interpretarse si no se tienen los códigos o si no se tiene la Torah oral. Hay que tener la Torah oral para entender la Torah escrita. Y cuando se les habla de la Torah oral, ya acusan de apócrifos, acusan de mil cosas cuando están fuera de la razón. Entonces, hay que leer la Torah todos los años, la Torah oral, o sea, el Talmud. Hay que leerlo, y a uno lo llena de principios, y
lo acerca más hacia el creador, hacia sus principios, y uno tiene más tino en vivir. Y justamente el Talmud dice que la práctica es superior a la teoría, como les repito, en el capítulo de Pirkei Avot, en el tratado Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 17. Ahora, continuamos acá con estos comentarios y para decir que la meta del estudio es el cumplimiento. Claro, por eso es que la práctica es superior a la teoría. Así se explica. Hay una cosa que les quería relatar, que es acerca del experimento que comprobó el astrónomo Eddington, de inglés, que comprobó la teoría de la relatividad general de Einstein. Según Einstein, las estrellas que están detrás del Sol, cuando mandan su luz, ¿no? Por ejemplo, esta es una estrella, supongamos que este foco es una estrella, acá está la Tierra, acá, y si la luz pasa cerca de la estrella, se desviará, ¿no? O sea, si la luz de la estrella pasa cerca al Sol, se desviará un poquito, ¿no? Porque será atraída por la fuerza gravitatoria del Sol. Si este es el Sol y acá está la Tierra, entonces cuando las estrellas atrás emiten su luz que pasa cerca al Sol, antes de llegar a la Tierra, que estamos acá, se desviarán un poquito. Entonces, si nosotros tomamos una foto de estas estrellas cuando no esté el Sol, la tomamos y podemos medir las distancias y los ángulos, y cuando esté el Sol, entonces en un eclipse, por ejemplo, se puede ver la desviación de este rayo de luz por la masa del Sol. Entonces hacia la Tierra llegarían estos rayos más desviados, un poco desviados, ¿no? Entonces eso fue la manera, eso se pensó que era la manera de probar la teoría de Einstein, la teoría general de la relatividad, o sea, que la gravedad desviaba, ¿no?, al rayo de luz, lo desviaba en un ángulo no predicho por la teoría de Newton. La teoría de Newton predecía una desviación, y la teoría de Einstein de la relatividad predecía otra. ¿A cuál de las dos obedecía, no? Tenía que verse. Entonces, después de hacer los experimentos, o sea, las mediciones que se hicieron el 29 de mayo de 1919 a las 1:30 de la tarde, con dos equipos. Uno, el equipo de Eddington, en la isla de Príncipe, en el Golfo de Guinea, mar adentro, en la costa oeste de África, puso un campamento, ahí puso sus equipos fotográficos de estrellas, y Andrew Crommelin en Sobral, al norte de Brasil, también puso otros equipos en ese sitio para simultáneamente, el 29 de mayo de 1919, en el eclipse total que se iba a producir, tomar las fotografías para ver la desviación de las estrellas por la masa solar. Entonces, la predicción de Einstein, según la teoría de Einstein, era 1.74 segundos de arco de desviación de la luz de las estrellas. En cambio, con las ecuaciones de Newton salía otro resultado, ¿no? Y entonces se quiso comprobar cuál de las dos teorías tenía vigencia y si realmente pues se desviaba la luz, ¿no? Entonces tomaron las fotografías antes del eclipse, en el día, en las noches, y después tomaron, en la noche tomaron primero la fotografía de las estrellas que estaban en ese sector donde se iba a producir el eclipse, y luego tomaron en pleno eclipse las mismas fotografías, pero de las mismas estrellas que estaban atrás, pero en pleno día, cuando ocurrió el eclipse. Entonces, cuando se oscureció el Sol, entonces, porque el Sol estaba acá y la Luna acá, cuando se oscureció el Sol, perdón, la Luna acá y el Sol acá, y la Tierra acá. Cuando se oscureció el Sol, entonces se pudo ver como de noche, ¿no? Porque no veía sol, estaba toda la corona apenas se veía del Sol. Entonces se hicieron visibles las estrellas de alrededor de la corona del Sol aproximadamente, que ya se habían fotografiado
en las noches anteriores. Entonces tomaron esas fotografías en ese momento del eclipse y después se compararon las dos fotografías, se montaron y se observaron con microscopio para ver cuál era la desviación. Y se encontró que el equipo de Eddington encontró 1.61 segundos de arco de desviación de la luz de las estrellas, y el equipo de Sobral de Cromlin registró 1.98 segundos de arco de desviación. Entonces tomaron la media de las dos mediciones, que es 1.79 segundos de arco, ¿no?, de desviación, y estuvo aproximado al cálculo teórico de Einstein, que era 1.74 segundos. Entonces eso le dio un gran relieve a la teoría de Einstein, que había logrado calcular prácticamente la desviación de los grados de desviación de la luz en forma teórica. Entonces le dio una gran potencia a la teoría, y casi todos los físicos se quedaron pues pasmados, impresionados por tremenda hazaña, ¿no? Sin embargo, en una reunión que tuve con unos físicos, yo me manifesté en decirles de que si algún astrónomo hubiera fotografiado antes del eclipse, noches antes, hubiera fotografiado la zona donde se iba a producir el eclipse, y después, en pleno eclipse, hubiera fotografiado la misma zona de estrellas, él solamente por comparación de fotos hubiera encontrado la desviación de las estrellas. Entonces ahí hubiera sido un descubrimiento empírico, un descubrimiento práctico. Entonces ahí fue donde bajó los bonos de la teoría, y se pudo pensar de que en efecto también era posible, hubiera sido posible que por casualidad o por análisis de las fotos en X formas se hubiera encontrado la misma respuesta al fenómeno, ¿no? Se hubiera encontrado la desviación de la luz de las estrellas por la masa solar, sin necesidad de haber teorizado antes, sino simplemente por una inspección de medición. Entonces, en ese momento, al admitir eso, se llegó a la conclusión de que efectivamente pudo ser también un descubrimiento empírico. Que era uno de los descubrimientos teóricos más grandes de la especie humana, ¿no?, más teóricos, que redundaba en la teoría y que destacaba por ser teórico. Sin embargo, también pudo, de casualidad o de manera de inspección, se pudo haber encontrado de manera práctica. Entonces ahí bajaron mucho los bonos de la teoría, y finalmente se puede decir de que en efecto pudo haber sido también un descubrimiento práctico. Entonces ahí estamos viendo de que no hay por qué tomar tan a pecho, no darle por qué darle tanto crédito a lo teórico, ni tampoco por qué creer que todo también va a ser teórico. Yo creo que debe haber una actitud media, ¿no? Y tratando de tener teoría y práctica, siempre una teoría sencilla. Entonces eso es un análisis que hice y que me tocó vivir, ¿no?, y que lo manifesté así tal como lo han escuchado ustedes. También hay problemas políticos. Por ejemplo, aquí en el Perú se sabe, ¿no?, que los ingenieros ocupan puestos en las empresas solamente administrativos, y son los técnicos los que hacen todo, y los ingenieros están de fichos, están incómodos en sus oficinas, administran toda la sección de ingeniería, bien mecánica, bien eléctrico, electrónico, etcétera, pero no son ellos los que hacen las obras, sino los técnicos, porque los técnicos tienen la práctica y han llegado a conquistar el conocimiento del empirismo, mientras que el ingeniero no. El ingeniero es un acéfalo en eso, él no puede hacer nada, no puede reparar, él solo malograría todas las máquinas. El que sí hace las cosas es el técnico, pero él no tiene mucha teoría. El técnico tiene más que todo olfato y el desarrollo de sus conocimientos empíricos. Entonces es bien sabido que en las empresas el ingeniero es un gran mediocre, ¿no?, en conocimientos, y en cambio los técnicos son los que hacen todo.
Y sin embargo, en jerarquía social, los ingenieros están más altos que en el Perú, ¿no?, que los técnicos. En cambio, en otros países, por ejemplo en el Paraguay, los técnicos son de mayor jerarquía que los ingenieros. Allá miran con mucho desprecio al ingeniero, porque el ingeniero no sabe hacer nada. Es un hombre atollado en sus paradigmas. Leyó y nunca agarró ni siquiera un alicate, un desarmador. Por eso son vistos con desprecio y no pueden reparar un refrigerador, no pueden reparar un motor, no pueden hacer nada, porque ese no fue su camino. En cambio, el técnico llega, un electricista desarma un motor, lo rebobina, etcétera, desarma máquinas y las repara. Entonces es más respetado. En el Paraguay, un técnico tiene más jerarquía que un ingeniero. Pero en el Perú es al revés. En el Perú, un ingeniero, que es el ocioso, entre comillas, el holgazán, el zángano, el explotador, tiene más jerarquía que un técnico. Yo creo que todos deben respetarse, ¿no?, pero deberían considerar mejor al técnico. Y el técnico no debería ser tan vulgar, también debería tener estudios de ética. Si no los ha obtenido, entonces deberían dárselos. Bueno, esto ha sido pues mis comentarios a raíz del error que tuve en el video anterior al decir que la teoría era superior a la práctica. Me equivoqué. Sí sabía yo que la práctica es superior a la teoría, lo que pasa es que me equivoqué al mencionarlo. Como muchos se equivocan, muchos expositores en sus videos se equivocan, pero los corrigen porque editan sus videos. Yo no edito mis videos, yo los paso con errores y todo. Y cuando hay un error de esta magnitud, entonces yo hago un video exactamente, solamente para corregir el error que he tenido. En este caso, de lo que dije, ¿no? Por eso yo puedo decir en síntesis, la práctica es superior a la teoría. Y el Talmud lo explica que ¿por qué? Porque la meta del estudio es el cumplimiento, pues. Bueno, ahora voy a hacer un breve repaso acerca de las leyes de Carlos, que ya vimos que eran 10 leyes, ¿no? Voy a leerles algo que escribí el 20 de marzo del 2017. Estamos 21 de marzo hoy día, 21 de marzo del 2019, o sea, han pasado 2 años desde que yo di las 10 leyes de Carlos. Carlos soy yo. Esas 10 leyes las di hace 2 años más un día. Dios bendito sea el Señor que me dio esos conocimientos para impartirlo a la humanidad. Esas 10 leyes las desarrollé escribiendo rápido, o más o menos, y se las envié al grupo de judíos dirigido por el cabalista Albert Goslan. A ellos les mandé las copias de estos escritos originales para ilustrarlos en las 10 leyes de Carlos con pruebas cabalísticas, con pruebas en hebreo, que son los puentes que a mí me han permitido conquistar la física e iluminarme en la física. No hubiera podido hacerlo sin esos conocimientos. Yo agradezco al maestro Albert Goslan que por sus enseñanzas logré obtener principios de Kabbalah, principios de los códigos hebreos, que me han permitido crear puentes en el conocimiento para llegar de la física actual a una física más elevada y entender la teoría del campo unitario, en donde he unido prácticamente todos los principios de la física en 10 leyes. No lo hubiera hecho si no hubiera tenido esos conocimientos de Kabbalah hebrea. No hubiera tenido esa seguridad si no hubiera aprendido con la seguridad que me inculcó el maestro Albert Goslan en sus videos acerca de la explicación del Zohar en 163 lecciones aproximadamente. Entonces yo agradezco siempre eso, y ahora lo agradezco en mis videos, que me permitió hacer un puente de mis conocimientos de física experimental y física teórica que tenía
en física relativista y en física cuántica, para poder hacer con coherencia un puente entre lo conocido, hasta lo conocido por la ciencia actual, y un avance más para poder unir todos los cabos sueltos y poder tener una explicación del campo unitario y, en pocas palabras, del éter, que no se refiere al éter de Michelson-Morley, que se probó que no existía. A ese éter no nos estamos refiriendo a la red cuántica, a la matriz cuántica con la que Dios formó el universo y de donde deriva todo, ¿no? Entonces yo no hubiera podido llegar a esto sin los conocimientos que me impartió por internet, y que muchos internautas en el mundo, millones, se han beneficiado de él. Yo agradezco realmente esos conocimientos inculcados con tanta generosidad y desprendimiento de parte del maestro Albert Gozlán y de todo su equipo. Muchas gracias. Y a qué llegué, ¿no? Y les mandé, o sea, todo lo que descubrí a los pocos días se lo envié todo, porque yo ya, pues, ¿para qué voy a hacer para mí si yo nada me voy a llevar cuando muera? Nadie se va a llevar nada cuando muera, y si lo trato de hacer negocio va a perder tiempo. De una vez se lo mandé todo, a ver que ellos lo difundan, y he llegado a la conclusión de que estas 10 leyes de Carlos soy yo, solamente serán aprobadas cuando pasen por lo menos 200 años. O sea, cuando Einstein dio su teoría de la relatividad general en el año 1916, tuvo muchos detractores, fue una sorpresa al mundo de la física, y recién se pudo comprobar 100 años después, el 2016, con el experimento LIGO del laboratorio de interferómetro de antena espacial, ¿no? Algo así significa en inglés, que está en Estados Unidos, con el cual se pudo probar que existen las ondas gravitatorias, ¿no? Entonces tuvo que pasar todo un siglo para darle la razón a Einstein, que existen las ondas gravitatorias y que la velocidad de la gravedad es la velocidad de la luz, que yo he llegado a medir teóricamente. Ahí sí no fui experimental, teóricamente, en uno de mis videos, ¿no?, en donde explico la velocidad de la gravedad. Justamente acá voy a sacar para indicarles qué número de video es. Velocidad de la gravedad, video número 8. En el video número 8 yo explico acerca de la velocidad de la gravedad y lo calculo en base a formas clásicas de conocimiento que cualquier escolar de secundaria lo puede entender. Entonces, fue Einstein, pues, que en 1916 dio esta teoría general de la relatividad que atañe a la gravedad, y dijo que la gravedad no existía, sino que era la curvatura del espacio. Y se pudo comprobar esto, la velocidad de la gravedad es también la velocidad de la luz, y se pudo comprobar de que efectivamente existen las ondas gravitatorias el año 2016 en el experimento LIGO en Norteamérica, ¿no?, a raíz de la explosión de unos agujeros negros. Ahora, choque de agujeros negros. Entonces, ahora yo les voy a repasar, ya que tenemos un poco de tiempo, las 10 leyes de Carlos, que así como las leyes de Einstein demoraron un siglo en ser comprobadas, mis leyes serán admitidas realmente aproximadamente dentro de 200 años. Los físicos actuales, llenos de ambiciones, llenos de ignorancia y de paradigmas equivocados, no me hacen caso ni me harán caso. Ellos se hacen de la vista gorda y no tienen la capacidad intelectual de enfrentar mis teorías. Aunque ya debe admitirse en esta época, se puede admitir porque ya hay conocimientos para admitir mis teorías y hay experimentos que lo pueden corroborar.
Sin embargo, no lo van a hacer porque así avanza la ciencia, avanza poco a poco, siempre encontrando resistencia en los académicos, como en la época de Galileo, que se encontraba una resistencia muy firme en los ptolomeicos, en el clero criminal, y también como ocurrió cuando Copérnico dio su teoría heliocéntrica, también casi lo queman, también tuvo sus problemas de ser admitido por la ciencia académica. También cuando todos, ¿no?, todos los que han dado pasos en la cosmología, pasos en la física avanzada, han tenido obstáculos muy fuertes y riesgo de sus vidas para poder ser admitidos no han sido admitidos prácticamente en sus teorías. Entonces igual yo no, y el mismo Einstein, ¿no? El mismo Einstein, cuando dio su teoría de la relatividad general, fueron en la Alemania nazi, se hizo un documento firmado por centenares de científicos en la que estaban en contra de la teoría de la relatividad. Y Einstein dijo, bastará que uno solo tenga razón y yo lo acepto, dice, pero no tenía razón. Imagínense, ¿no? Y después de un siglo recién se ha comprobado, hace 2 años, 3 años. Y ahora yo, que he dado las 10 leyes de física más avanzadas del planeta Tierra, de toda la historia del planeta Tierra, yo no voy a esperar pues que yo me la lleve fácil, ¿no? Simplemente hay resistencia de parte de los físicos que son ignorantes, pues la comunidad científica es ignorante, siempre fui ignorante para los grandes innovadores. Yo humildemente, sin ser profesional, he dado estas 10 leyes y he revolucionado la física mundial, pero no es admitida, ni reconocida, ni lo será, como vuelvo a repetir, hasta aproximadamente unos 200 años. Eso es normal, siempre ocurre con todos los grandes descubrimientos de principios. Ahora me toca a mí vivir esta escena y no tener el reconocimiento ni siquiera para llevarme un pan a la boca, porque yo no tengo seguro social, nunca he tenido trabajo prácticamente, siempre he vivido de mi ingenio y así he tenido que mantener también a mis hijos, así he tenido que construir mi casa, así he tenido que existir en un país irresponsable de políticos corruptos como es el Perú, que teniendo todo no podemos llevarnos un pan a la boca con seguridad, con un Congreso que siempre fue analfabeto en ciencias, donde destacan los abogados por su ignorancia, por su testarudez y por su corrupción permanente. Entonces, ¿qué más puedo decir? Que mis 10 leyes no van a ser reconocidas por lo menos en 200 años. Esa es una realidad, que todo terrícola que descubre algo trascendental tiene que pasar. Por eso este es un planeta de pruebas, no es un planeta paraíso. Bueno, las voy a volver a mencionar para tenerlas en cuenta. Voy a leer esto en la página porque hoy se cumple 2 años y un día de la creación de la teoría de Carlos, de las 10 leyes de Carlos. Hoy ya se cumple 2 años. Como les vuelvo a repetir, yo envié todas estas copias inmediatamente. Esas copias de este trabajo yo se lo envié al grupo de Albert Gozlán en España. Voy a leerlo en la página 10. Dice, teoría del campo unificado. Nos reencontramos con la teoría del campo unificado necesariamente, pues al no existir la gravedad, sino que tan solo es la pendiente de la red, y al ser la red el medio sobre el que se desplaza la luz, y más aún de que la luz tampoco existe, ya que la luz es una manifestación de los efectos creados sobre la red. Entonces podemos afirmar de que la gravedad y la luz son efectos de la red. Por lo tanto afirmamos, la gravedad no existe, 1. 2. La luz no existe. 3. Solo la red existe. También podemos afirmar de que la masa y la energía no existen, pues tan solo son efectos de la red. La red es el éter. A ello sumamos de que el espacio y el tiempo tampoco existen, son tan solo efectos de la red. Conclusión. 10 leyes de Carlos.
1. La gravedad no existe. 2. La luz no existe. 3. La masa no existe. 4. La energía no existe. 5. El espacio no existe. 6. El tiempo no existe. 7. Las ondas electromagnéticas no existen. 8. Solo existe la red. 9. La red es elástica y curvable. 10. La red es inteligente. Ahí están las 10 leyes de Carlos. Con respecto a la 10ª ley, puedo afirmar de que la red tiene un nombre. Es un nombre de Dios y es inteligente. Tiene vida. La red es más teología que física. Por todo ello, más cabe decir teoría del campo teológico que decir teoría del campo unificado. La red se asemeja a un letrero compuesto por interminables focos LED que se prenden y apagan según su movimiento. Es tan solo una pantalla. Bueno, en pocas palabras he descrito las 10 leyes de Carlos. Esa hoja la mandé hace un grupo de hojas, ¿no? Mandé hace 2 años y un día. Justamente por casualidad me di cuenta que el 20 de marzo del 2017 yo había enviado estas hojas, ¿no?, al grupo judío de estudios cabalísticos del maestro Albert Golan en España, que pueden encontrarlo en el internet, que es un cabalista que enseña con mucho desprendimiento y del cual nos hemos nutrido muchos en el planeta Tierra, toda la humanidad, y del cual yo formo parte también de aquellos que se han destrabado en base a esos conocimientos y me ha permitido conquistar la cima de la física. Tanto así que estos descubrimientos de estas leyes que he dado solo serán comprobados concretamente dentro de 200 años. Bueno, eso quise decir. Este video fue dedicado más que todo a corregir lo que había dicho la vez pasada y poner en evidencia la corrección que dice que la práctica es superior a la teoría. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.